Buenos días. El propósito de este video es analizar un poco más a profundidad el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. El objeto de estudio de este campo es la relación que tiene el ser humano con la sociedad y la naturaleza a través del tiempo y del espacio como tal. Está muy enfocado a que los niños puedan tener una comprensión más crítica de los procesos que se han dado a lo largo del tiempo y del espacio, de situaciones sociales, políticas, naturales y culturales, situándolas siempre en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y situadas históricamente y geográficamente, porque este conocimiento histórico y este conocimiento geográfico les permitirá poder explicar y comprender con mayor amplitud las relaciones sociales y culturales que tienen actualmente y de las cuales ellos forman parte, ¿no? Y que están en su entorno inmediato, que están en su en su localidad o en su estado, en su país, hablando de las diferentes esferas, pero para poder comprender y valorar lo que tienen actualmente, pues se tiene que empezar por un estudio de la historia y un estudio de la geografía como tal, ¿no? Comprender su entorno más local, pues le va a permitir irse adentrando cada vez más en otros ámbitos más amplios de pertenencia, como son la región, el país, el continente como tal, el mundo, ¿no? ¿Y cuál es la intención de estudiar desde esta perspectiva? Bueno, primeramente, pues el desarrollo del juicio ético y la autonomía, la formación de una ciudadanía activa, participativa y democrática, ¿no? Es la intención que tiene este campo formativo, que sean capaces los niños de reconocer y respetar la dignidad y los derechos que tienen todas las personas, sin distinción por origen étnico, por edad, por capacidades, condición socioeconómica, religión, opiniones, identidades, orientación sexual, estado civil, cualquier otra manifestación de la diversidad, que ellos estén plenamente convencidos que las personas tienen derechos, ¿no? Pero para poder llegar a este reconocimiento que tenemos actualmente, pues obviamente que se ha hecho un recorrido muy amplio en historia y por eso es tan importante presentarla a los niños para que tengan la capacidad de analizarla y de desmenuzarla y poder comprender cómo la realidad ha ido modificándose a través del tiempo, ¿no? Y a su vez que ellos sepan que las decisiones que se tomen actualmente pues es lo que va a definir el futuro como tal, ¿no? De lo que nosotros hagamos actualmente, de lo que ellos hagan actualmente, pues de eso va a depender el futuro de nuestra sociedad como tal. Es pues este campo formativo, pues el propósito primordial es la formación de una ciudadanía participativa, democrática, activa, recordando que pues la disciplina de la formación cívica y ética pues también está inmersa en el campo formativo y pues a pesar de que somos una sociedad democrática, esta parte de que puedan dar el brinco hacia una participación más activa, no solamente en las escuelas, sino en la sociedad como tal, pues ha quedado un poco pendiente, ¿no? Los niños sí nos pueden decir qué es la democracia, nos pueden decir qué es la justicia, y sin embargo, saber el concepto no significa que lo puedan aplicar como tal, o que de veras estén practicando esos valores democráticos o los valores en sí por sí solos. Entonces, la intención de este campo formativo pues es ir más allá, ¿no? De los esfuerzos que se han estado haciendo a través de otros planes y programas, donde a lo mejor los niños sí manejan los conceptos y sí lo saben, pero no los practican, ¿no? No están suficientemente interiorizados para hacer de la democracia una forma de vida, ¿no? Como tal. Entonces, la intención de este enfoque es precisamente ese, ¿no? De volver todo más práctico, de modo que los niños tengan esa posibilidad de practicar y de vivir la democracia, ¿no? Desde la escuela. En cuanto a las finalidades del campo formativo, bueno, ética, naturaleza y sociedades, tiene que ver con que ellos adquieran y desarrollen de manera
obviamente gradual, razonada y vivencial y consciente, primeramente que sean capaces de contribuir al bien común, ¿no? Que ellos se sepan responsables, que sus acciones tienen un impacto y que ese impacto que de las cosas que ellos hagan, pues puede ser positivo o negativo, ¿no? Y que sean pues obviamente unas intervenciones que contribuyan al bien común como tal. El segundo tiene que ver con el sentido de pertenencia e identidad personal, y aquí pues es un análisis a través de la historia, a través del espacio, a través de diferentes regiones sobre las lenguas, las costumbres, los estilos de vida, el entorno local, nacional, regional y mundial, con la intención de que él entienda el proceso desde el inicio de la humanidad y cómo se ha ido transformando, ¿no? Hasta llegar a lo que él conoce actualmente, ¿no? Esta es una parte medular desde de la disciplina de la historia que nos sirve para comprender por qué vivimos como vivimos y por qué estamos pasando por las situaciones que estamos pasando. Entonces, dotarlo de ese sentido de pertenencia e identidad personal, pues requiere mucho de este trabajo desde las aristas, no solamente geográficas, sino también históricas. Para poder ver de estas costumbres, estas tradiciones, estos saberes, estas formas de convivir desde un pensamiento muy crítico que les permita reconocer esa diversidad, pues tiene que haber un estudio, un acercamiento de todos estos elementos al niño, ¿no? Para que los conozca y para que sea capaz de apreciarlos, que sea capaz de verlos a través de un pensamiento crítico. Lo mismo sobre los valores democráticos, que se interiorice estos valores democráticos, la justicia, la responsabilidad, libertad, respeto, empatía, honestidad, reciprocidad, tiene que ver con que él los conozca no solamente por concepto, ¿no? Sino que la escuela le brinde esa oportunidad de practicarlos para que él vaya interiorizándolos y sea capaz de ir desarrollando su juicio ético, no solamente una situación de decir si las cosas están bien o están mal, sino desmenuzarlas y ver de qué manera puede impactar o puede intervenir en esas situaciones que se presentan en su entorno inmediato, ¿no? Que sea capaz de tomar decisiones de manera positiva o nuevamente contribuyendo al bien común, que su participación sea activa, ¿no? Que es lo que se busca de esta ciudadanía activa, que sea capaz de intervenir, que sea capaz de interesarse por lo que está sucediendo a su alrededor y pues que su convivencia sea pacífica, que sea capaz de convivir con sus compañeros, ya siendo ciudadano, pues obviamente con las personas con las que forma parte de su comunidad, para que todos vayan construyendo, se vaya construyendo en conjunto una mejor comunidad para todos los que formamos parte de ella. El reconocimiento de los derechos humanos, vida, igualdad, libertad, religión, justicia, sexuales, reproductivos, de educación, pues no solamente conocerlos, sino ejercerlos y defenderlos en caso de que no se le estén respetando a alguna persona, ¿no? Ya veíamos que todos tenemos derechos independientemente de muchas condiciones y la intención es que todos seamos capaces de defender los derechos de todas las personas, ¿no? El libro está muy cargado de estas situaciones, hay mucho análisis, sobre todo por esta parte del estudio de la historia o de regresarnos a lo que los niños puedan ver de cómo se vivía en otras épocas y cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio que ha tenido el papel que juega la mujer en la comunidad, ¿no? Cómo era anteriormente y cómo pues ellos están disfrutando de muchas situaciones que para una mujer en otros tiempos, pues definitivamente era impensable. Entonces, habla mucho sobre derechos humanos y cómo ellos no solamente los deben de conocer, sino que tienen que ejercerlos y tienen que defender cuando no se les están respetando esos derechos humanos a otras personas. El cuidado de la naturaleza, asumir compromisos donde pues todas sus decisiones sean de bajo impacto ambiental y que permitan o sean sustentables como tal. Conciencia histórica y geográfica, pues que sean capaces de comprender el presente gracias a ese análisis que ellos tienen sobre las transformaciones sociales, naturales, culturales, económicas y políticas, ¿no? Cosas muy sencillas que les permiten a los niños comprender
por qué vivimos como vivimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿por qué hablamos español? ¿Cuál es el origen de que nosotros hablemos español, ¿no? Que sea capaz de hablar o de decir que fue por una conquista de los españoles, cómo se mezcló con otras lenguas originarias, cómo se modificó la alimentación, cómo se modificaron los medios de transporte con la llegada, por ejemplo, del caballo, que lo trajeron los españoles, cuáles eran los medios de transporte que teníamos antes y cuáles son el recorrido que han tenido los medios de transporte, el recorrido que ha habido en la modificación de los hábitos alimenticios o de la alimentación de las personas que comían los primeros mexicanos, cómo se modificó con la llegada de los españoles, qué de esos alimentos siguen siendo parte de nuestra alimentación actualmente, ¿no? Como el maíz, todo lo que tiene que ver con la tortilla y todos los alimentos que se preparan con maíz. Entonces, este campo formativo prácticamente tiene ese objeto de estudio, ¿no? Que podamos comprender nuestro presente a través del estudio de la historia y de la geografía a lo largo del tiempo, ¿no? Y que el niño tenga ese pensamiento crítico para saber por qué está viviendo lo que está viviendo actualmente. ¿De qué manera se plantea el trabajo a través de los libros de texto? Como ya lo habíamos manejado en el anterior video del consejo técnico pasado, el libro donde se concentra el contenido como tal, o el libro desde el que se va a desmenuzar todo lo demás, es el de nuestros saberes. Ahí es donde está el contenido como tal que nos va a permitir enlazar todo el proyecto. Recordemos que antes de pasar a los libros de proyectos integradores, que son los escenarios de aula, escolar y comunitario, los contenidos se tienen que trabajar partiendo del libro de nuestros saberes, complementándolo un poco con el libro de múltiples lenguajes, en caso de que haya ahí algunas situaciones o algunas lecturas que me pueden ayudar a ir construyendo mi plano didáctico, mi planeación de ese proyecto como tal. Y pues obviamente en este campo formativo es muy importante que nosotros nos basemos o tratemos de llevar a los niños bibliografía o libros que tienen este tipo de acercamiento de los contenidos históricos y su análisis nos va a servir para conectar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio muy sencillo de cómo se van buscando los contenidos en los libros para hilarlos al trabajo del proyecto, ¿no? Empezamos aquí con en nuestros saberes, tiene que ver con a ver. Voy a ver si lo puedo proyectar. En este libro se presentan las narraciones visuales, que es lo que vamos a recuperar, y en este contenido, las narraciones visuales, pues habla un poco sobre qué son narraciones visuales, ¿no? Desde los libros, desde los videos, que ya son narraciones visuales, pues con movimiento como tal, y nos habla sobre las primeras narraciones visuales, que es a través de los códices, ¿no? De cómo nosotros podemos ver la manera en la que vivían los antiguos mexicanos a través de los códices, ¿no? Porque pues no tenemos otra manera de darnos cuenta de cómo era esa forma de vida, sino que es a través de los códices como tal. Entonces, se centra en esta parte, podemos pasar al libro de múltiples lenguajes, donde ya de manera más amplia nos habla sobre los códices o libros de pinturas y nos da algunas características sobre cómo son, cómo se pueden leer o los niños un poco más ahondan sobre lo que significa un códice. Y pues aquí nos estamos centrando en dos libros. Uno se llama Si vivieras en Tenochtitlan, que es el Códice Florentino. Las imágenes son del Códice Florentino y prácticamente es un texto muy sencillo que nos habla sobre cómo sería la vida en Tenochtitlan, ¿no? Si tú pasaras un día en Tenochtitlan, y se abordan situaciones muy sencillas, como que en la mañana qué es lo que desayunarían, que nos habla sobre las tortillas de maíz, el atole, que suena el tambor en la mañana, nos habla del mercado, que las mujeres se quedan a hacer actividades
en casa mientras los hombres tienen la posibilidad de ir a la escuela, donde les enseñan música, baile, los preparan para ser guerreros, y que las niñas como tal pues aprenden a tejer y se quedan en casa, ¿no? Como tal. Habla sobre cómo se curaban a través de las hierbas medicinales, nos habla sobre algunos oficios que se tenían, como eran los artesanos o los pescadores, los agricultores, los cazadores de patos, el cultivo del maíz, los animales que se tenían en ese entonces. Nos hace alusión este libro pues a través de analizar o de presentarnos el Códice Florentino, cómo se imaginan o a través de esta narrativa visual lo que sería un día en Tenochtitlan. Entonces este material nos permite que los niños puedan ir haciendo ese análisis. Por ejemplo, aquí en el camino se encuentran comerciantes que viajan a pueblos lejanos para comprar y vender diferentes productos, ¿no? ¿Cuál es el medio de transporte que se tenía en ese entonces, ¿no? Y como tal, pues el medio de transporte, pues siempre el primero es el mismo ser humano, ¿no? Este medio de transporte nos podemos ir otra vez al múltiples lenguajes, donde tenemos un fragmento, una lectura que nos presenta esa evolución que han tenido los medios de transporte y nos presenta pues como el primero, ¿no? Entonces se va enlazando como tal. Nos habla sobre los juegos, nos habla de muchas situaciones que nos permiten para analizar cómo se ha ido transformando la realidad o cómo se ha ido transformando muchas situaciones a través de estos libros. Luego viene otro libro que es Cómo leer un códice, que también ahonda un poco más sobre de qué manera podemos comprender lo que nos está presentando en estos códices. Y ya después de analizarlo, trabajarlo de esa manera, podemos avanzar a lo que son los proyectos integradores, donde, bueno, aquí relacionándolo yo identifico 3, ¿no? Que nos pudieran servir. El de escenario de aula es uno sobre el rincón de juegos, se puede conectar a través de cómo eran los juegos anteriormente, ¿no? Cómo jugaban los niños quiénes eran los que tenían derecho de jugar, los niños y las niñas, solamente los niños, qué juegos eran. Nos presenta este libro de cómo leer un códice, juegos de ayer y hoy, cómo se juega el patoli, y eso nos permite pues acercar a los niños a esa reflexión de cómo se han ido modificando los juegos, y se puede presentar este proyecto, ¿no? De juegos de ayer y hoy, cómo se han transformado, que los niños los conozcan, que los niños sepan cómo funciona, ¿no? La matatena y una serie de juegos que tienen su origen en los antiguos mexicanos. El segundo proyecto, el de escenario de escolar, habla aquí sobre mi escuela y el paisaje que la rodea, ¿no? Cómo se ha ido transformando el paisaje. Viene un proyecto donde el maestro les lee algún libro donde hace alusión a situaciones del pasado, y ellos tienen que dibujar cómo se lo imaginan y cómo ha cambiado, ¿no? Aquí pues aprovechando nuevamente este libro de un día en Tenochtitlan, bueno, cómo era Tenochtitlan y cómo está actualmente la Ciudad de México, ¿no? Para que ellos puedan comparar y esa sea la parte medular del proyecto, de cómo se va transformando el paisaje por la intervención del hombre, ¿no? Por la intervención que tiene el hombre sobre el medio ambiente y las repercusiones que está teniendo actualmente. Y el tercer proyecto tiene que ver mujeres y hombres participan por igual, y aquí pues es una situación, un contenido del eje de igualdad de género que tiene que ver con el papel que tenían los hombres y las mujeres en el México antiguo, y cómo se ha ido modificando, ¿no? Cómo actualmente el papel de la mujer ha cambiado significativamente, y sin embargo pues aún hay muchos retos que se tienen que subsanar para poder hablar de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero sin embargo, todo este encuadro, todo este análisis de ver cómo en la cotidianidad a qué podía aspirar una mujer y a qué podía aspirar un hombre, y pues cómo esa situación ha cambiado a través de este proyecto, que es mujeres y hombres participan por igual, ¿no? Y eso nos enlaza o nos enfoca a estos proyectos. Recordando que siempre el contenido se ve por sí solo, empezamos con el libro Nuestros Saberes, podemos complementar para darle forma al proyecto a través de otros materiales de Rincón de Lectura o cualquier libro que nos sirva para ese propósito de integrar múltiples lenguajes. También nos apoya con lecturas que tienen mucho que ver con historia, con arte, y
Después de eso pasamos a los libros de proyectos integradores. No significa que por cada planeación, por cada contenido que veamos en nuestros saberes, tenemos que abordar un contenido de aula, uno de escuela y uno comunitario. Habrá ocasión que podamos hacer el de aula, habrá ocasión que planeemos el escolar, habrá ocasión que planeemos el comunitario y habrá también ocasión en que se nos acomode perfectamente para trabajar los tres. Sin embargo, no es obligatorio que se trabajen todos juntos. Esto depende del proceso de planeación que haga el maestro y como tal, pues tener muy presente que este análisis o este enfoque de la historia pues se puede considerar transversal porque pues absolutamente todo lo que vivimos y todo lo que tenemos actualmente tiene una historia que nos permite poder comprender cómo es que las cosas son como son actualmente. Entonces, este campo formativo pues es muy importante porque a través de este acercamiento a cómo vivimos, a cómo se ha transformado nuestra situación, pues se pretende despertar en el niño ese sentido de pertenencia, de identidad y sobre todo de identificación de problemas, ¿no? Porque si bien se ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, los proyectos integradores siempre nos llevan a la problematización. Un proyecto integrador siempre va a empezar con la detección de un problema y de qué manera podemos intervenirlo para tratar de mejorar esa situación en el aula, en la escuela, en la comunidad. Entonces, este enfoque del plan de estudios, este enfoque del campo formativo es lo que nos permite construir una ciudadanía más activa. ¿Por qué? Porque desde la escuela estamos orillando a los alumnos no solamente a que reconozca que tenemos problemas, sino que tiene que, a través de un pensamiento crítico, tratar de solucionar esos problemas que se tienen, ¿no? Entonces, es lo que hace la diferencia con este plan de estudios y planes de estudios anteriores, donde sí nos decían que era necesario la competencia, que el niño pudiera intervenir en situaciones problemáticas, sin embargo, no estaba tan encaminado como lo es a través de los proyectos, ¿no? Que estos libros de proyectos integradores prácticamente ya te plantean el problema y te encaminan en ese ejercicio de ya identificamos este problema o analiza qué problema hay en tu escuela, en tu aula, en tu comunidad y de qué manera vamos a proponer algo y de qué manera vamos a tratar de resolverlo. Entonces, este campo formativo de esa manera y a través de este enfoque es que nos va a permitir ir desarrollando un juicio ético en los niños, ir desarrollando esa autonomía para poder generar en ellos esa necesidad de intervenir en su contexto y pues ir perfilando un ciudadano que sea más participativo y pues obviamente que valore la democracia como forma de vida. Y bueno, pues si hubiera algún comentario, si hubiera alguna duda, pues les agradecería que lo pongan en los comentarios y nos daremos a la tarea de leerlos y de contestarlos. Muchas gracias.